La persona y sus exigencias éticas. Como todos saben, en esta unidad estamos desarrollando el tema acerca de ética. En el primer video que se les envió, se les explica en qué consiste la ética, pero para refrescar un poquito estos conocimientos, vamos a decir que la ética es una disciplina filosófica que estudia la moral y determina cómo deben actuar los miembros de una sociedad. Muchas veces la palabra ética es confundida con la palabra moral, debido a que provienen de una misma raíz griega. Pero la diferencia entre ética y moral es que la ética estudia la moral, o sea que la ética es una disciplina mucho más amplia. La moral es el conjunto de costumbres y normas que se siguen en una sociedad. A través de la moral nosotros podemos saber si está correcto o no están correctas las acciones de las personas, o sea que la moral sirve como modelo de conducta. Ejemplos de ética en una sociedad podemos observar cómo decir la verdad, no hacer trampa, ser generoso, devolver el dinero perdido, ¿verdad? Son ejemplos de lo que se considera ético en una sociedad. En el video nos explicaban que la ética es la experiencia de la mesura en la convivencia humana. Mesura es hacer lo correcto o lo deseable. Entonces vemos nosotros que los hombres siempre viven en sociedad, el hombre necesita vivir con otros hombres, pero en ese convivir se generan a veces problemas, ¿verdad? Que influyen en la armonía de la comunidad. Entonces la ética es la experiencia de la mesura en la convivencia humana, es hacer lo correcto, lo deseable, respetar los límites en la convivencia humana. O sea, hay cosas que se pueden hacer en la convivencia humana porque no dañan a nadie, entonces son éticos, y hay cosas que no se deben hacer porque dañan a las personas y a eso se le consideran no éticos. Entonces, en la convivencia social hay unos límites, ¿verdad? Que nosotros no deberíamos sobrepasarnos. Las personas y sus exigencias éticas. Las personas, como seres humanos que somos, tenemos exigencias éticas. Como les decía, desde un inicio de la aparición del hombre sobre la tierra, éste decidió formar comunidades, vivir en comunidad, ¿verdad? Porque el hombre es un ser social. Y entonces la necesidad, la exigencia ética siempre ha sido presente en el ser humano. Entendemos por exigencia ética la necesidad de pautas y normas de comportamiento que toda persona tiene. Entendemos por sentido ético no solo la necesidad personal de la normativa que nos suministre criterios mediante los cuales podamos calificar nuestro comportamiento y el ajeno, sino también la tendencia de toda persona a valorar el comportamiento propio y el de los demás. El sentido ético nosotros, todas las personas lo tenemos, porque siempre nosotros estamos valorando cómo nos estamos comportando, si hicimos las cosas correctamente o no. Y también estamos valorando el comportamiento de los demás. Aquella persona se comportó a la altura, decimos a veces, aquella persona hizo esto y no está correcto, ¿verdad? Entonces, como les digo yo, nosotros, las personas, necesitamos de la ética. Tenemos exigencias éticas y también tenemos sentido ético como seres humanos que somos. Cuando hablamos de exigencias éticas, habremos de considerar esta expresión desde una doble perspectiva. La existencia de normas morales en cualquier tipo de comunidad, por muy primitiva que sea. Toda comunidad, ¿verdad? Hasta en el Amazonas, en el África, en comunidades muy primitivas, tienen normas morales que cumplir. Entonces vemos nosotros que la exigencia ética es parte de nosotros como seres humanos. Inciso B, la exigencia de todo individuo de un catálogo de normas que regulen la comunidad y tienda a establecer en ella un mejor tipo de armonía. ¿Verdad? Para que las relaciones sociales, el vivir en una sociedad sea armónica, debe haber un conjunto de normas y de costumbres, un conjunto de estas situaciones que nosotros podamos seguir para vivir en armonía.
Entonces, como hablábamos, ¿verdad? En las clases de filosofía, la filosofía es una ciencia práctica, ¿verdad? No solamente está para leerla, para analizarla, sino también para ponerla en práctica. A través del devenir del desarrollo de la filosofía, los filósofos han desarrollado teorías éticas. ¿Qué quiere decir eso de teorías éticas? O sea, han desarrollado formas de cómo nosotros los seres humanos podemos vivir en sociedad generando armonía, justicia y paz, ¿verdad? Una teoría ética es una teoría que intenta fundamentar un determinado código moral, es decir, un conjunto de normas y valores morales apoyándose para ello en argumentos racionales, ¿verdad? Utilizando la razón del hombre para que nosotros nos comportemos adecuadamente en sociedad. Las teorías éticas tradicionalmente se dividen en grandes grupos. Hay teorías éticas que los filósofos las han dividido en las teorías éticas de la felicidad, ¿verdad? O de la responsabilidad, y hay teorías éticas que se denominan del deber o de la convicción, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren estas teorías éticas? Pues darnos pautas de comportamiento para que esa convivencia en sociedad que nosotros tenemos se desarrolle de la forma más armónica que nosotros podamos. Aquí tenemos un cuadro en donde se representan a la división de las teorías éticas de la felicidad y las teorías éticas del deber. La teoría ética de la felicidad son el eudemonismo, hedonismo, estoicismo, cinismo, la ética cristiana basada en la ley natural y el utilitarismo. Y las éticas categorizadas en las éticas del deber son ética del deber de Kant, Nietzsche y la transmutación de los valores, el formalismo ético existencialista y la ética comunicativa o del discurso. Todas estas teorías éticas las vamos a seguir estudiando en otros trabajitos que nosotros que les vaya asignando, ¿verdad? En el desarrollo de la unidad. Pero el objetivo del desarrollo de esta unidad es que nosotros interioricemos, ¿verdad? Analicemos estas teorías éticas e interioricemos estas enseñanzas para nosotros poder proceder éticamente en nuestro convivir con las demás personas y generar entonces esa armonía, ¿verdad? En nuestra familia y esa armonía en nuestras comunidades en donde nosotros nos toque desenvolvernos. Las teorías éticas de la felicidad. Las éticas de la felicidad afirman que la conducta moral se determina por sus resultados. Una conducta es buena moralmente si nos permite conseguir un determinado fin, que normalmente coincide con la felicidad, ¿verdad? Las características de las teorías éticas de la felicidad son, en primer lugar, sus normas están dirigidas a la consecución de un bien supremo y fin último que todos los seres humanos perseguimos y que coincide con la felicidad. 2. La felicidad en distintas éticas materiales se entiende de diferente manera. Por ejemplo, la felicidad para unos es la autorrealización, para otros es tener bienes materiales, éxito, dinero, fama, para otros es la salvación eterna, para otros es la justicia social y para otros es la utilidad individual o colectiva. O sea, hay diferentes dependiendo de qué es lo que a mí me gusta, en lo que yo creo, eso es la felicidad para mí, ¿verdad? Y número 3, sus normas, por tanto, no pueden ser universales y necesarias, son hipotéticas y no categóricas, ya que solo valen bajo ciertas condiciones, pues son medios para conseguir un fin, la felicidad, entendida de una determinada manera. Y no todos perseguimos ese fin ni entendemos la felicidad de esa manera. O sea que estas teorías no son universales. No quiere decir que las tengamos que seguir todas porque así debe ser, sino que yo lo que sugiero con esto es que nosotros leamos, aprendemos y si nosotros queremos insertar a nuestros valores, a nuestra vida, estas enseñanzas que nos dejan estas éticas, pues lo hagamos, ¿verdad? Razonando acerca de lo que es mejor para nosotros.
Tenemos las éticas de la felicidad, ¿verdad? Enumeradas acá. Entonces tenemos eudemonismo, que es de Aristóteles, hedonismo, estoicismo, cinismo, la ética cristiana, que es basada en la ley natural, y el utilitarismo. ¿Qué son las teorías éticas del deber? ¿verdad? Las éticas del deber o de la convicción afirman que la conducta moral está determinada no por lo que hacemos, sino por la intención con que lo hacemos, independientemente de los resultados que obtengamos. Por ejemplo, que esto nos lleve o no a la felicidad. Entre las características de las éticas del deber están: sus normas establecen la forma general o intención con la que debemos actuar, sea cual sea la conducta concreta de que se trate. Una conducta es buena si está realizada con una determinada intención. Por ejemplo, respetar nuestro deber o ser fieles a nosotros mismos, independientemente de los resultados y por tanto de si mi conducta me hace o no me hace feliz. Entre las éticas del deber que vamos a estudiar está la ética del deber de Kant, que ya lo vimos, el idealista Kant, ¿verdad? En la historia de la filosofía. Nietzsche y la transmutación de los valores, Nietzsche como filósofo contemporáneo, el formalismo ético existencialista de Sartre y la ética comunicativa o del discurso de Habermas, ¿verdad? Entonces, estas son las éticas que nosotros vamos a estar estudiando en esta unidad. Espero que esta explicación haya sido de mucha ayuda y de que realmente encontremos nosotros el sentido de estas teorías. Como les decía anteriormente, no es de que ustedes que así es y las van a imponer y así, no, son como ejemplos de formas de vida que nosotros podemos seguir, algunas sugerencias, algo que nosotros podemos insertar a nuestro diario vivir para poder vivir con felicidad, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les decía siempre que Aristóteles dice que el fin último del hombre es la felicidad? Entonces nosotros estamos aquí en este mundo para vivir felices y vamos a ser felices en la medida en que nosotros nos comportemos adecuadamente, ¿verdad? Y logremos pues lo que para nosotros es la felicidad. Que tengan un buen día y espero, ¿verdad?, que se cuiden y que siempre estén puntuales y tratando de hacer las tareas para que avancemos y podamos sacar este año escolar. Un saludo y un abrazo para todos.